Pues bueno, es un gusto continuar con la serie de videoconferencias con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y yo hoy, la verdad, pues me encuentro muy contento también, como todos los anteriores y los que vienen. Es una entrañable amiga a la que quiero mucho, a la que le tengo una gran admiración por todo lo que ha desempeñado en la academia, en la docencia y en el Poder Judicial Federal. A mi querida amiga, la magistrada Rosa María Temblador Vidrio, muchísimas gracias por estar en tu fiesta, porque orgullosamente eres vicepresidenta del capítulo Puebla de la Academia y eres un activo humano maravilloso. Es un gusto, un placer. Eres mi amigo y paisano. Tenemos dos motivos de... Sí, paisanos además. Entonces es un gusto estar aquí. Gracias por la generosa invitación de tu parte para exponer algunas reflexiones acerca de la independencia judicial, tema que me parece de suma importancia. Un tema muy importante que es básico para la consolidación de las democracias, ya lo veremos con la magistrada Rosa María Temblador Vidrio. Ella es magistrada federal en activo con más de 40 años de experiencia en la carrera judicial. Fue incluida en la terna para la designación de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3 veces finalista al cargo de consejera de la Judicatura Federal, delegada de la Asociación Internacional de Mujeres Juzgadoras Capítulo México y orgullosamente vicepresidenta de la Academia Mexicana de Derecho en el capítulo Puebla. Muchísimas gracias, querida magistrada Rosa María Temblador Vidrio, por estar hoy con un tema tan importante como lo es la independencia judicial. La independencia judicial, que es uno de los grandes desafíos del poder, de lo que es el derecho procesal constitucional, conjuntamente con ese proceso de selección de la magistratura constitucional, el perfeccionamiento de los procesos constitucionales y la generación de códigos procesales constitucionales. Y es un tema que vamos a ver con la experticia, con la experiencia que tiene la magistrada Rosa María Temblador Vidrio. Y ya, pues vamos a entrar, porque se me omití, fíjate, también es maestra en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Y quiero entrar de lleno porque es un tema que nos apasiona mucho, hemos tenido muchísimas pláticas muy agradables, es una mujer muy amena y con un conocimiento de derecho impresionante. Entonces, iniciamos, magistrada Rosa María Temblador Vidrio, ¿por qué es importante la independencia judicial? Previamente quiero saludar a la distancia a nuestras amigas y amigos de la Academia Mexicana de Derecho. Bueno, ya pasando al tema. Me gustaría de inicio, doctor, a fin de dar contexto al tema, hacer una breve relatoría histórica del surgimiento de la independencia judicial. Como se sabe, la función del Poder Judicial como integrante de uno de los poderes de la Unión fue concebida a partir del Estado liberal de derecho. En principio, la justicia era administrada por el rey o monarca en turno, quienes eran la principal fuente de creación del derecho y jefes supremos de la administración de justicia. Para contrarrestar ese poder omnívodo, surgen en Europa, concretamente en Inglaterra, las ideas de John Locke, acogidas por el filósofo francés, el barón de Montesquieu, quien en su magna obra, El espíritu de las leyes, señaló las bases de la división de poderes. Ahí fue donde se gestaron las bases fundamentales para que el Poder Judicial jugara un preponderante papel en el Estado, instaurándose como uno de los 3 poderes. Obviamente, desligado tanto del Ejecutivo cuanto del Legislativo. Esa idea democrática se proyectó en las constituciones francesas y norteamericanas y a la postre permearon en varias partes del mundo. Posteriormente, como sabemos, Hamilton y Madison, en la obra El Federalista, destacaron la importancia de la separación de los poderes. Lo propio hizo Alexis de Tocqueville en su libro La democracia en América. Aquí en México, la separación de poderes tiene su génesis en la Constitución de 1824, en la que se implementó el federalismo, pasando por la diversa Constitución de 1857 para finalmente pues, quedar inmersa en la Constitución de 1917, que es la que nos rige hasta la fecha. Me gustaría mucho, doctor, hacer hincapié
en la figura del ilustre pensador mexicano don Emilio Rabasa, excelso jurista, político y juez, quien, con su aportación jurídica en su magna obra, La Constitución y la Dictadura, realiza un estudio exhaustivo sobre la organización política de México y hace una defensa a ultranza de la independencia judicial. Ilustre, ilustre. No nada más los filósofos están en otros continentes y países, también nosotros los tenemos. Sí, entonces podemos definir a la independencia judicial como un principio reconocido y objetivo principal de la separación de los poderes públicos. Esto es uno de los pilares básicos que resulta indispensable para la protección de los derechos fundamentales, pues el Poder Judicial hace exigible que todas las autoridades se sujeten al orden jurídico. De ahí la importancia, doctor, respondiendo a tu pregunta, de ahí que revista gran importancia la independencia judicial, puesto que el Poder Judicial es el máximo protector o garante de la Constitución, el gran defensor de los derechos de los ciudadanos frente a las actuaciones administrativas y legislativas del Estado. Por eso, debe garantizarse y preservarse la función de los jueces que integran al Poder Judicial. Esto es, su independencia y con ellos su autonomía relacionadas con su misión y su función. Considero preciso, doctor, destacar que la independencia judicial es una prerrogativa de los ciudadanos, pues es a ellos a quien perjudica gravemente la actuación de un juez sumiso, obediente y temeroso de los designios del capricho del poder. Para esto, existen infinidad de instrumentos y resoluciones internacionales que ilustran la importancia de la independencia judicial. Por mencionar algunos, señalaremos a los principios básicos de la independencia de la judicatura emitidos en el 7º Congreso de las Naciones Unidas, celebrado en Milán, Italia, en el año de 1985, en donde se determinó tajantemente que los jueces deben resolver los asuntos con imparcialidad, sin restricciones, sin influencias, sin alicientes, sin presiones, amenazas o intromisiones indebidas directas o indirectas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado en diversidad de casos relacionados con la independencia judicial, que posteriormente, si hay tiempo, podemos compartir algunos otros. Perfecto, un gusto. Todo esto tan resumido que señalas, como la Inglaterra, Francia, en el caso de Hobbes, en el caso de John Locke, en el caso de Francia de Montesquieu, las primeras dos constituciones del mundo, la norteamericana, la francesa, lo que se genera precisamente en el federalista con Madison, impresionante ese viraje, y Alexis de Tocqueville, que a final de cuentas fue una gran referencia para todos estos temas en México, ¿no? Fue de alguna manera incluso uno de los elementos básicos que se tomó para el juicio de amparo. Entonces, de verdad que qué bueno que una magistrada ejemplar como tú, porque eso eres, ejemplar, eres un ejemplo, ¿no? Para la Academia, para México, toda una trayectoria tan limpia, tan profesional, con todo un bagaje de conocimientos impresionante, nos señala esto. Y por eso viene la siguiente pregunta, querida magistrada Rosa María Temblador Vidrio, que ya viene más emocionante. En México, ¿esta independencia se ha visto amenazada? Sí, doctor. Sí. En nuestro país, recientemente se vio amenazada la independencia judicial de jueces y magistrados a raíz de diversas declaraciones del Ejecutivo Federal y por parte del Senado de la República y también de la Cámara de Diputados, en voz del representante del partido con mayoría en el Senado, las que fueron acompañadas, entre otros, por el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos, reglamentarias de los artículos 75 y 127 federal, así como dos preceptos penales. Por fortuna, contra las disposiciones de ese decreto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad, como es sabido,
por la comunidad jurídica. Y al resolverla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque no se pronunció por la invalidez total de la ley, ya que no alcanzó la mayoría calificada de 8 votos, pues solo 7 de los señores ministros que integran el máximo tribunal del país se pronunciaron por la invalidez total de la ley. No obstante, no pronunciarse en cuanto a la totalidad de los preceptos cuya invalidez se pretendía, la Corte sí invalidó los artículos 6 y 7, esos dos preceptos de la propia ley, y determinó que carecían de fundamentación y las razones expuestas por el legislador, y ordenó al Congreso que durante el siguiente periodo ordinario de sesiones pronunciara al respecto. A la fecha no se tiene noticia aún de ese cumplimiento, así que está en suspenso. En ese caso, podemos decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con su decisión, defendió en cierto sentido a la independencia judicial. Nos hubiera gustado, por supuesto, que hubiera habido materia para que se resolviera en cuanto al fondo, pero creo que esa decisión, en cierto sentido, fue muy apoyadora de la independencia judicial. Además, sí quiero señalar que no debemos soslayar cómo ha sido un discurso continuo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en voz de su presidente, la defensa a ultranza de la independencia judicial. De hecho, se motivó la Suprema Corte de Justicia de la Nación un diálogo con los otros dos poderes de la Unión, y lo que trajo como consecuencia que el 12 de febrero, acabado de pasar, la Corte presentó un proyecto de reforma constitucional para el Poder Judicial Federal. Es un proyecto que pues, pretende zanjar toda diferencia que exista con el Poder Ejecutivo y Legislativo respecto a ciertas preocupaciones que se tenían, y es un proyecto que, por supuesto, sirve para la independencia judicial sin duda alguna. Perfecto. Sí, eso es muy importante, porque si bien en las democracias se enmarca este tema básico de la separación y distribución del poder, y que sean poderes pues, independientes, o sea, sobre todo limitados, ¿no? Y equilibrados, con mecanismos de control inter y interorgánicos, también lo es que desde la concepción que generó el creador de los tribunales constitucionales en su momento, era el que no se subsumiera este poder a otros, porque era el que le encontraba y el que estaba a cargo de la guardia de la Constitución. Entonces, yo creo que es básico este principio, es uno de los desafíos, ya lo habíamos señalado, del derecho procesal constitucional, y por ello tenemos ejemplos, otros ejemplos en otras latitudes, y tú que eres una estudiosa, magistrada Rosa María Temblador, me gustaría preguntarte, después de lo que plasmamos y que en su momento lo señaló Kelsen, después de los dos tribunales constitucionales primarios, que fue el de Austria, el de Checoslovaquia y luego el de Austria, ¿en qué otras latitudes surgieron problemas con el tema de la independencia judicial? Y bajo tu visión, bajo tu análisis profundo que has venido realizando desde hace mucho tiempo y que a mí me consta, me ha tocado el privilegio de conferenciar en algunos eventos interesantes y he aprendido mucho de las conferencias que tú también has dado, querida magistrada. ¿Cómo se ha tratado el tema en esos países? Doctor, sin duda la independencia judicial es un tema que preocupa a nivel global. Y como ya comentaba, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en infinidad de casos relacionados con el tema y ha determinado que la efectiva independencia del Poder Judicial es un requisito imprescindible para la vigencia práctica de los derechos humanos en general. Podríamos citar un precedente de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Norteamérica, en el caso Estados Unidos contra Will, en el que diversos jueces federales impugnaron el decreto mediante el cual el Congreso ordenaba la retención o la reducción de aumento de salario. Y en ese caso, la Suprema Corte, la Corte Suprema de los Estados Unidos, falló en favor de los jueces,
señalando que debe haber una relación entre la compensación de los jueces y su independencia para con otros poderes. Otro caso que podemos comentar es el del Tribunal Europeo, quien sostuvo que la República de Polonia fue a finales, esta sentencia se emitió a finales del año pasado, y el Tribunal Constitucional de la República de Eslovaquia precisó puntualmente que la enmienda constitucional que establecía procedimiento de investigación por parte de la Autoridad de la Seguridad Nacional resultaba inconstitucional porque dijo, la base del núcleo material de la Constitución, como acabas de decir tú hace un momento, son los principios de la democracia y el Estado de Derecho, y entre ellos, ineludiblemente, el principio de la división de poder y la independencia asociada al Poder Judicial. El año pasado también, jueces integrantes del Poder Judicial de la República de Argentina protestaban igualmente por la independencia judicial con una problemática muy parecida a la nuestra aquí en México. En lo que va de este año, justamente a principios del mes de enero, pudimos ver frente al Tribunal de Varsovia protesta de jueces de países europeos en apoyo de Polonia y en defensa de la división de poderes, en la que se reunieron 14 delegaciones de magistrados de Holanda, Austria, Grecia, Alemania, Hungría, Croacia, Portugal, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega, Rumania, Estonia e Irlanda, si mal no recuerdo. Esa protesta se relacionaba con una reforma judicial que contempla sanciones disciplinarias para los jueces reacios a aceptar los cambios impulsados por el partido gobernante, con lo que se atenta contra el principio de división de poderes, siendo una amenaza, decían ellos, a los valores europeos. Están llegando las cosas a un límite en que se pretende castigar a los jueces que no están de acuerdo y emiten su opinión en cuanto a que cuando no existe independencia judicial. Y eso es una situación que creo que es grave. Así que, pues como podemos ver, doctor, la independencia judicial une para su defensa a países enteros y hasta continentes. Pues la función del Poder Judicial como órgano tripartita es un tema central en el debate político del Estado, debido a la función que realiza, porque sus decisiones definitivamente tienen trascendencia política. De ahí la tentación en diversas partes del mundo, esto es algo global, que haya la tentación de alguno o de los otros dos poderes de no concederle al Poder Judicial el mismo estatus constitucional y atentar contra su independencia. Tú decías cómo, de hecho, han surgido tantas cuestiones en ese diálogo judicial o diálogo jurisprudencial vertical y horizontal. Y en un caso muy específico, en el caso Kelly, en la Corte de los Estados Unidos, se estableció la trascendencia tanto de la independencia como un elemento básico del debido proceso de ley, pero también el tema del derecho. O sea, por ejemplo, en su momento, don Héctor Fix-Zamudio generó existía el derecho procesal constitucional y él crea el derecho constitucional procesal y establece las garantías judiciales, o sea, las garantías de las personas que ejercen de toda esta función. Y hablaba un vínculo en el tema de la independencia, de la responsabilidad y de la remuneración. Y eso parece que no se ha entendido y es algo fundamental. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho referencia a este tema de la independencia en el caso Ricardo Baena contra Panamá y ha sido muy específico donde vincula el caso de acuerdo al artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de lo que es precisamente la competencia, la independencia y la imparcialidad. Y vinculado con algunos otros casos, con casos con nicaragüenses, el caso del Tribunal Constitucional. Y esto debe entenderse muy bien, porque México entiende el estándar interamericano, y ese artículo 8.1 es fundamental con base al artículo 1.1 y 2 de la Convención. Por eso, después de ver todo eso y lo que has estudiado con profundidad el tema y que lo conoces en esencia, y que me encanta ese planteamiento,
A lo largo de tu carrera magistrada, Rosa María Temblador Vidrio, ¿has tenido problemas con la independencia? Yo tengo más de 40 años de servicio al Poder Judicial en el Poder Judicial de la Federación, y en el cual he ocupado todos los escaños de la carrera judicial. Hace 32 años que fui nombrada jueza de distrito y 27 como magistrada federal. Sí quiero decir que jamás tuve ni siquiera el mínimo asomo de intromisión por parte de alguna autoridad judicial, por parte de alguna autoridad federal, perdón, o estatal, mucho menos dentro del propio Poder Judicial Federal, mediante las cuales se atentara contra la independencia judicial, salvo ahora, el año pasado, en el caso comentado, respecto de todos los jueces en general, episodio que debo decir, causó en la mayoría de los jueces zozobra y presión externa en nuestra función, al desacreditar nuestro trabajo en una forma generalizada, aduciendo corrupción y nepotismo, de lo que se ocuparon medios de comunicación nacionales e internacionales que estaban en favor de la independencia judicial. En cuanto a autoridades administrativas, bueno, podría comentarte que como juez de distrito solo tuve un incidente con una autoridad municipal y otra con un sindicato de maestros, porque también la independencia judicial, no debemos olvidar, puede ser amenazada por entes privados. En ese primer evento, el presidente municipal de una pequeña población, en ese entonces pequeña población, no he regresado ahí, esto fue hace 31 años, ¿No quisiste regresar, se negaba a magistrada? devolver... ¿No quisiste regresar, ¿Perdón? ¿No quisiste regresar a esa población o No, qué? no he regresado porque ni siquiera recuerdo con certeza cómo se llamaba la población. Perfecto. Era una población por allá de Tehuacán, Puebla. Perfecto. Y entonces el presidente municipal se negaba a devolver la posesión al demandante del amparo del inmueble de su propiedad. No obstante, que se le había concedido la protección de la justicia federal para el efecto de que se le reintegrara la posesión de su bien. Así que para la sentencia causó ejecutoria, y para hacer cumplir esa sentencia emití acuerdo para que el actuario judicial se trasladara a la población y conminara al presidente municipal a que hiciera entrega de la posesión al quejoso. Grande fue mi sorpresa cuando el actuario judicial regresó antes del tiempo previsto. Estaba yo al pendiente del desarrollo de esa diligencia. En ese entonces no se usaban los teléfonos celulares, pero sí estaba al pendiente de lo que pudiera ocurrir. Y pues el actuario llegó asustado, diciendo que le fue imposible desarrollar la diligencia porque los policías del pueblo lo amenazaron. Y varios ciudadanos de ahí, de esa población, le asusaron una jauría de perros, por lo que pues huyó despavorido. La verdad, yo creí que el actuario estaba exagerando el episodio. Y entonces, pues como lo marca la ley de amparo, dicté otro acuerdo para que acudiera el secretario respectivo, acompañado del agente del Ministerio Público Federal de la Adscripción, a fin de que se diera cumplimiento a la sentencia amparadora de garantías, quienes obtuvieron peores resultados aún que el primer funcionario, pues a ellos los amenazaron con armas de fuego y disparos al aire. Pues bien, emití un diverso acuerdo, anunciando que asistiría yo a desahogar la diligencia, y para ello solicité a la delegación de la Policía Federal en Puebla el auxilio para que nos acompañara, porque la diligencia entonces se realizaría mediante la fuerza pública. En respuesta al oficio que envié, la Policía Federal, a la delegación de la Policía Federal, me contestaron simple y llanamente que no tenían elementos disponibles para atender ese tipo de casos.
Recurrí entonces a la Policía Estatal con la misma solicitud y obtuve la misma respuesta negativa. Ante ese escenario, decidí acudir en compañía de mi secretario y del Ministerio Público adscrito, quien se hizo acompañar de un comandante de la Policía Judicial Federal a dar cumplimiento a la sentencia amparadora. No omito decir que previamente todos ellos me pedían que no fuera a realizar la diligencia porque resultaba un evento peligroso. Yo contesté que si no cumplíamos con el mandato de la ley de amparo para hacer cumplir la sentencia amparatoria, pues entonces, ¿qué caso tenía mi nombramiento como juez federal, mediante el cual juré cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen? Así que nos trasladamos a la población y ya instalados ahí, pues me entrevisté con el señor presidente municipal y lo conminé a entregar el local a su dueño. Me dijo que sí, estaba de acuerdo en hacerlo, de tal manera que nos trasladamos al lugar del inmueble. Y al llegar, pues nos dimos cuenta que la puerta de entrada estaba rodeada con cadenas y un candado. Al momento de preguntar, pues curiosamente nadie tenía la llave de ese candado, nadie sabía quién lo había puesto. De tal suerte que tuvimos que esperar la llegada del cerrajero. Mientras tanto, llegaba el cerrajero, empezaron a sonar las campanas de la iglesia del pueblo. Y yo veía cómo empezaban a llegar pobladores y se formaban en círculos alrededor nuestro. Pues yo pensé que era una mera curiosidad de los pobladores, pues tal vez nunca habían observado una diligencia de esa naturaleza. Por fin, llegó el cerrajero, quitó la cadena y el candado, abrió el lugar y públicamente entonces entregué la posesión al quejoso del inmueble de su propiedad, haciéndolo en voz alta y a la vista del pueblo ahí reunido y conminando al señor presidente municipal para que respetara la posesión del dueño. A lo que accedió y contestó que de esa manera lo haría. Sí, debo confesarte que no tenía conocimiento en ese entonces de que en el estado de Puebla existían antecedentes de linchamiento en poblaciones pequeñas, como había sucedido en San Miguel Canoa. Pues de haberlo sabido, tal vez no hubiera acudido. No, esta es una broma de mi parte, sí hubiera acudido, por supuesto, sin duda alguna. El incidente que comentaba de los maestros ocurrió también por la misma época en que yo era juez de distrito. En cierto día, aproximadamente 350 maestros realizaron una marcha en la calle principal del centro, lugar donde justamente estaba localizado el juzgado, con gritos y consignas que decían, duro, duro, jueces de palabra, fuera de aquí. En ese momento recibí la llamada de un juez de distrito que me decía que eran personas violentas y que meses antes habían entrado a su juzgado rompiendo cristales y él se tuvo que brincar por la ventana porque corría peligro su integridad. Obviamente el personal del juzgado estaba asustado e inquieto, de tal suerte que salí de mi oficina y pedí, ya teníamos con lujo de violencia, entraron al juzgado y empezaron a pintar paredes, de tal manera que salí de mi oficina y les pedí el respeto necesario para el recinto del juzgado. Y además, les solicité que solamente podían pasar a dialogar conmigo 4 de los dirigentes, no la totalidad, no iba a recibir a la totalidad de las personas. Venturosamente accedieron a mi petición, pasaron a mi privado y ahí me señalaron que habían presentado un amparo contra la negativa a la toma de nota de su sindicato y los que quedaron afuera guardaron la compostura.
Y por fortuna el evento tampoco pasó a mayores. Esos son los únicos dos eventos de los que yo recuerdo. Sí, quiero puntualizar y hacer muchísimo énfasis que en ambos casos conté con la anuencia y el apoyo de los entonces presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los señores ministros Ulises Schmil Ordóñez y don Mariano Azuela Buitrón, respectivamente, quienes siempre estuvieron muy al pendiente de las conductas y de lo que aconteciera con los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial de la Federación. Y pues la verdad, ese apoyo resulta fundamental para los juzgadores a fin de que se puedan hacer valer en su plenitud la independencia judicial. Es un requisito indispensable. Es tan importante que una magistrada como tú, Rosa María Temblador, nos dé el planteamiento de lo que has vivido en estos años y que sean realmente lo importante y lo que se ha consolidado el Poder Judicial Federal. Eso es importantísimo en todas las democracias y creo que México ha dado un ejemplo. Todas estas reformas constitucionales se han tendido a generar un verdadero tribunal constitucional y ha sido importantísimo. Yo quiero recalcar en su momento en entrevistas que me hicieron que fui muy enfático en ese tema, ¿no? Decía yo, lo barato nos puede salir caro. Sabemos el trabajo tan arduo, tan especializado que tienen todos los que trabajan en el Poder Judicial Federal. Entonces, creo que vale la pena que en ese sentido nunca se polarice. La sociedad debe ser consciente que uno de los principales derechos fundamentales es precisamente ese acceso a la justicia. Entonces, tienen que luchar porque se consolide. Y hoy que está consolidado el Poder Judicial Federal, pues es muy importante defender todos estos temas y la independencia es básica. En ese mutatis mutandi, si tú terminas entendiendo que los órganos se desbordan, que tienes un hiperpresidencialismo, que tienes un poder legislativo que pueda constituir, un poder legislativo que se constituya como un notario que avala todas las propuestas que realiza el presidente, y un poder judicial que evidentemente no sea independiente y atienda intereses político-partidistas, evidentemente no te encuentras ante un Estado de Derecho ni una democracia. Eso es lo importante que ha sucedido en México y que toda esta experiencia tan importante que ha tenido la magistrada Rosa María Temblador Vidrio nos establece de una manera muy clara cómo verdaderamente esa consolidación nos ha llevado a estar consolidando la democracia. En su momento platicaba con otro gran amigo que quise mucho, ya murió, fue un boliviano, Pablo de Armisaki Peredo. Él fue el primer presidente del Tribunal Constitucional Boliviano, que es un tribunal constitucional en el 94, se creó en el 94. Uno de los tribunales constitucionales muy bien entendidos, pues a veces de que están fuera del Poder Judicial, pues, como pasó en Colombia, que dicen luego que hay choque de trenes, pero se genera una jurisprudencia maravillosa, pasó con Colombia, pasó en el caso de Bolivia. Decía, es tan importante la independencia como la vida misma de la democracia. Y es tan importante las funciones que desempeña el Poder Judicial, que lleva a cabo el control, la interpretación y la pedagogía constitucional. Entonces, en esa pedagogía constitucional se ha hecho un gran trabajo, desde las argumentaciones que vienen en las resoluciones, el que se cumplan los parámetros de resoluciones fundamentadas, motivadas y congruentes, que son los estándares internacionales, y que es un derecho de todas las personas que existan esas resoluciones que siempre sean motivadas. Pues entendemos nosotros la importancia que tiene defender al Poder Judicial. Yo creo que no es defender a personas ajenas, sino defender ese mismo acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, todos ellos vinculados con un Estado de Derecho democrático. Por eso me agradaba mucho llegar a también este momento, como cada una la he disfrutado tanto por el activo que tiene la academia, porque es un grupo de estudio, de análisis, independiente a partidos políticos, sin ningún tipo de manejo donde esté incluido el lucro, es a trabajar gratuitamente con inquietudes, con diferencias, con similitudes, y llegar a esto, ¿no? Que estamos dando a los ponentes nacionales y los internacionales, que son de la más alta talla y está demostrado en sus funciones, pues al final de cuentas son opiniones verdaderamente de tomar en consideración en su momento en los procesos legislativos y para consolidar la democracia. Yo por eso me gustaría en ese tema del pronunciamiento y con todo el apoyo que tiene por su prestigio, por su carrera, por su preparación, la magistrada Rosa María Temblador Vidrio, que me dijera qué medidas deben de tomarse para la legitimidad del Poder Judicial.
Sí, doctor. Muchas gracias. Pues la experiencia es, efectivamente, en la carrera judicial, yo decidí hace unos años estudiar un doctorado en Derecho. Quería estar del otro lado, saber por qué pensaban de la manera en que lo escribían los académicos, saber por qué los filósofos, de dónde escribían sobre tantos temas. Bueno, cuando empecé hablando y tú ya mencionabas a los filósofos de antaño, a los que crearon el liberalismo, por supuesto que había muchos filósofos en aquella época, porque pues ni siquiera había luz eléctrica, se dedicaban a pensar, eran pensadores, y entonces muy ilustres, pero también los tuvimos, yo decía, muy ilustres en México. Sí. Emilio Rabasa, don Manuel Crescencio Rejón, don Mariano Otero, muchísimos. El nigromante, ¿es así? Sí, Así es. sí. No quiero omitir a muchos muy importantes, Sí. pero esa razón me motivó a estudiar un doctorado en Derecho. Quería saber la parte académica, la parte de la academia, la parte de ustedes, cómo ven el derecho y tratar de tener una visión más amplia en mi calidad de juez. Pues bien, doctor, una condición que estimo indispensable para defender la independencia judicial es que los jueces cuenten con la legitimidad necesaria, pues sus actos judiciales y personales son sometidos al escrutinio público. Yo siempre me he planteado que debe ser muy impactante el que un justiciable se encuentre con un juez fuera de las aulas, de los tribunales, y vea que su actuación personal no es congruente con los principios del Código de Ética Judicial y con los que marca también la Constitución Federal para el nombramiento. Y entonces esas situaciones, y que no se estudien a profundidad las sentencias, el que no se ejerza la justicia, eso puede ocasionar pérdida de confianza en el sistema de justicia, porque pues la labor del juez debe ser muy acorde con esos principios de objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y excelencia que marca la Constitución y el Código de Ética. Entonces yo pienso que son muy atinadas las reformas presentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque justamente van encaminadas a ordenar precisamente la actuación de jueces y magistrados. La preparación de jueces y magistrados debe ser de forma tal que la sociedad pueda estar orgullosa de sus jueces y magistrados. Creo que teniendo jueces bien preparados, con capacidad técnica suficiente, podemos hacer del Poder Judicial Federal un poder muy consolidado. Pero hay un elemento, doctor, que a mí me parece muy necesario, me parece indispensable, como lo señaló, lo ha sostenido en diversas ocasiones el célebre juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destacado jurista y tratadista, amigo mutuo, el doctor don Sergio García Ramírez. Un señor. Un personaje que no debemos... Dicen un capo del derecho. Un capo, sí, dicen no los debemos dejar de argentinos. mencionar. Es un fuera de serie. Sí, entonces, el doctor García Ramírez ha dicho que el juez, además de todas las capacidades técnicas y profesionales a que alude la Constitución, debe ser un hombre bueno. La jueza y el juez deben ser hombre o mujer buenos,
dispuestos a servir a sus semejantes en la impartición de la justicia y la aplicación de la ley. Pues no solo esas aptitudes técnicas y profesionales son importantes, sino también es muy importante la recta y buena intención. Dice el doctor García Ramírez, deben ser también un émulo de los jueces de Berlín. Esa anécdota muy conocida en el ámbito jurídico, de que aún quedan jueces en Berlín. Y esta es muy socorrida esa historia en el ámbito judicial, el molinero de Inglaterra, que sabes perfectamente la anécdota. Y pues la verdad, doctor, yo tengo la esperanza de que con todos estos cambios que se están haciendo al interior del Poder Judicial, nuestros conciudadanos pudieran llegar nuevamente a decir como antaño, tú eres muy joven aún, pero antaño, cuando yo estaba en los albores de mi juventud y cuando entré al Poder Judicial, porque, insisto, todos esas capacidades técnicas y profesionales sin vocación de servicio no llevan a nada bueno. Es importantísima la vocación de servicio. Entonces, yo anhelo que puedan volver a decir la ciudadanía, en la justicia federal realmente se hace justicia. Ese es mi anhelo, doctor. Fíjate que este planteamiento, yo siempre el Poder Judicial Federal gozaba de un gran nivel de credibilidad, siempre lo gozó. Con algunas acciones se trastocó. Esta última resolución, en el caso Bonilla, ha generado algo interesante, viene una explosión en ese sentido, fíjate que muy importante. Se demostró el tema de la independencia, que vale mucho la pena. Yo creo que se notó la estatura de la Corte, el presidente también, y valió muchísimo, muchísimo la pena. Fíjate que este ejercicio, magistrada Rosa María Temblador, es importantísimo. A mí me interesaba que todos los magistrados federales tan importantes como es tu caso y algunos otros que van a venir, tocaran estos temas. Vamos a tocarlos. Vienen en estos días 4 ministros que son magistrados de América Latina. Va a exponer, ya expuso Daniel González Álvarez, que fue ministro magistrado en la Corte Suprema en Costa Rica, generador del Código Procesal Constitucional de allá, que para mí lo es, digo, es un debate, en la ley de jurisdicción constitucional, donde todos los procesos constitucionales se actualizan en un mismo código, y se crea la Sala Constitucional. Va a exponer Hermógenes Acosta, juez constitucional en República Dominicana. Va a exponer Gerardo Etó, que es ministro en retiro de la Corte Constitucional del Perú, que participó en el Código Procesal Constitucional peruano de 2005. Y va a exponer Jorge Federico Lee, que fue también ministro, sobre todo experto en derecho laboral, que fue después secretario de, lo que es para ellos secretario de Trabajo. Entonces viene una gama de ministros, de jueces constitucionales, y qué bueno que magistrados tan talentosos como Rosa María y como otros muchos que van a exponer, pues nos den esta visión, porque les voy a ser franco, a mí me toca viajar mucho toda Sudamérica y es tan respetada la magistratura constitucional mexicana que me da mucho gusto, ¿no? O sea, de hecho, el tema de los 11 ministros, como que es un manejo muy bien manejado, porque había, por ejemplo, Bolivia en su momento tenía 5 con la reforma del 94, y decía el mismo presidente, son muy pocos, impar, se empezó a buscar los perfiles, y realmente ha sido ejemplo. Ya dio una conferencia Néstor Caferata, que para muchos, si no es el mejor, es uno de los mejores ambientalistas del mundo, secretario en la Corte Suprema de Argentina, un hombre genial que tiene doctrina y que ha participado en jurisprudencia ahí. Y decía que acaba de salir una resolución de la Corte que es paradigmática y que es ejemplar en materia ambiental. En su momento hubo mucho, no quiero señalar un ministro en particular porque los hemos tenido, y magistrados a los cuales he conocido súper talentosos, como es tu caso, que ahorita que decías que no, eres una persona que tiene muchos años en el Poder Judicial, pero que todo el mundo cuando te ve no se explica que sentaste recién nacida o qué hiciste. La verdad, pero de verdad que a mí me agrada porque la gente que trabaja sabe, pero la gente que estamos en el litigio sabemos cómo entregan su vida. Yo puedo decirte que, por ejemplo, ustedes no tienen vida propia, no tienen vida familiar, no tienen, o sea, lo que nos pasa a los que también vamos por todo el mundo y te pierden muchas cosas, pero lo haces por el amor a la justicia, ¿no? Y eso es maravilloso. Y puedo decirte que muchos de los ministros, cuando salen, casi todos son operados a corazón abierto. O sea,
De verdad no es un caso ni dos o mito, porque son personas que entregaron su vida, que tienen un nivel de conocimientos, y a mí sí te voy a decir, tú hablaste de un tema muy, muy importante que es hablar de la legitimidad. Es decir, desde la legitimidad de origen y la de ejercicio, que es básica en las democracias. Entonces, en esos procesos de selección, en esa especialización de la magistratura constitucional, se ha hecho un muy buen trabajo, de verdad, puede estar de acuerdo o no en una manera que pero al final de cuentas tú ves la manera en que se argumenta, la preparación que se tiene, casi materialmente cualquier persona, las exigencias que tiene. Tú, basta que alguien ingrese al Poder Judicial Federal y lo conozcas y lo veas después de un año y platiques con él. Y ves la transformación impresionante por el nivel de exigencia, el nivel de tensión, muchísimas cosas. Entonces, yo sí quisiera concluir preguntándole a una magistrada ejemplar, que a mí me hubiera gustado mucho que fuera ministra de la Corte y que tenía todo el perfil, independientemente de la amistad, era algo que a mí me hubiera gustado mucho, porque se hubiera demostrado que vamos cumpliendo con esos desafíos del derecho procesal constitucional de una mejor manera, que se ha venido haciendo bien. ¿Cómo visualiza la magistrada Rosa María Temblador Vidrio el Poder Judicial Federal hacia el futuro? Ahora con este tema del coronavirus, con todos estos fenómenos que están viniendo, unas cosas terribles que estamos viviendo, este COVID-19, este virus terrible. ¿Cómo visualiza Rosa María Temblador en este tema? ¿Hacia dónde va el Poder Judicial Federal? ¿Hacia consolidar esa independencia? ¿O a final de cuentas que se puedan recibir otros ataques que pudieran lacerar la democracia? Gracias por tus cumplidos, doctor, inmerecidos. En realidad, yo fui concursante justamente en una terna, pero quedaron dos personas con más merecimientos y capacidades, sin duda, que las mías. Sin También duda muy alguna. buenas, pero las tres. Sin duda alguna. A ver, ¿cómo visualizo yo en el futuro con este parteaguas de la pandemia? Yo lo visualizo con muchos retos, hay muchos retos por delante, pero creo que ha estado a la altura. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sesionado, no olvidemos, sesionó desde hace un mes, más de un mes, se ha estado llevando a cabo las sesiones, y el Consejo de la Judicatura Federal también realizó un trabajo muy importante para que los magistrados federales podamos tener las sesiones. Trabajamos siempre, no estuvimos de vacaciones jamás, trabajamos a distancia, y ahora lo estamos haciendo vía electrónica, ¿no? Vía internet. Estamos con las sesiones trabajando arduamente, estamos pretendemos listar todavía más asuntos para recuperar el tiempo que no pudimos estar físicamente realizando las sesiones. Comprenderás que tenemos por delante una gran cantidad de asuntos, porque viene en crisis. Cuando el país está en crisis, el Poder Judicial es quien atiende todas las necesidades de la sociedad. Hay muchos asuntos relacionados con todas esas crisis, y las crisis económicas impactan también muchísimo a lo que es el Poder Judicial. Pero creo que todos estos cambios, repito, que se han estado haciendo desde dentro del Poder Judicial, son muy benéficos, y que además esta situación de la pandemia nos ha permitido, por ejemplo, a mí, que me cuesta mucho trabajo la cuestión tecnológica, pues tener que aprender adicionalmente cómo manejarse para que el pueblo obtenga la justicia que merece. Los ministros están poniendo el ejemplo, jueces y magistrados. Estamos resolviendo. La maquinaria judicial no ha parado, ni parará, y yo la visualizo todavía más consolidada, más consolidado el Poder Judicial de la Federación día con día, y creo que prontamente nuestros ciudadanos podrán quitarse de la mente todas esas noticias que llegaban bombardeando continuamente a la labor de los jueces y magistrados, incluso de los señores ministros. Y creo que el Poder Judicial responde con hechos,
No con palabras, con hechos. Y en los hechos se está viendo de qué está hecho el Poder Judicial Federal. Está muy consolidado, según mi apreciación, doctor. Sí, fíjate que sí, y me agrada porque lo que decíamos, el trabajo ha sido importante, ha sido en este tránsito hacia la democracia, se ha notado el trabajo del Poder Judicial. Ha sido emblemático, el nivel de credibilidad siempre fue muy alto y fue trastocado por factores externos. O sea, obviamente pues puede haber algunas cuestiones como en donde quiera hay seres humanos, esto no está ajeno, ¿verdad? Pero sí creo que se ha buscado siempre la manera de elegir los perfiles, de tener los controles intraorgánicos necesarios y que se ha demostrado, a final de cuentas, que se puede tener justicia en las condiciones y los estándares que siempre enmarcan el artículo 8.1 y el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Corte se ha pronunciado mucho en ese tema. Entonces, yo estoy contento, también hay una opinión consultiva, la 8, que ha establecido muchos esos parámetros en el tema de la necesidad de la independencia, como incluso la imparcialidad la maneja dentro, incluida en la competencia. O sea, es un elemento súper trascendente en la independencia, pues para que a final de cuentas tengamos acceso a esa trilogía maravillosa que es el debido proceso de ley, ¿sí? El acceso a la justicia y en el caso de la tutela judicial efectiva. Y hoy en día, que está enmarcado con el tema de la tutela judicial multidimensional, pues es un trabajo más arduo, porque el ministro, el magistrado, el juez federal, todos tienen que estar empapados no nada más de todos los ordenamientos nacionales, partiendo de la Constitución, sino ahora de todos los tratados internacionales de los cuales México hace parte y haya ratificado. Entonces, es una gama terrible, porque, por ejemplo, el caso argentino, de alguna manera no trató de evitar el problema y acortó, ¿no? La Argentina tenía 11 tratados en el artículo 75 de la Constitución esta tan vieja de 1853 en la reforma de 94, y después ha incluido por otra vía otros 3 tratados, o sea, tiene 14, pero México ¿cuántos tratados tiene? Entonces, yo creo que el trabajo es titánico y aún así, de verdad se ha respondido a las necesidades de justicia en el país. Yo quiero felicitar precisamente al Poder Judicial Federal. Siempre hemos tenido una gran confianza, siempre ha habido se hace una valoración del trabajo. Pueden ver en muchos lugares que ahí tienen las mismas guarderías y llegan y dejan y llegan a las 7 y se van a las 12 de la noche. O sea, no tienen vida. Yo en lo personal tengo amigas y amigos como la magistrada Rosa María Temblador, tengo una hermana que ha hecho un trabajo muy importante, que ha trabajado arduamente, Norma, mi hermana, que también le tengo una gran admiración y que tiene mucho tiempo dedicado en el Poder Judicial Federal. Y yo creo que si somos conscientes de que la independencia representa esa separación y distribución del poder, pero otra parte de la independencia es que no pueda existir un manejo mediático que debe constituirse básicamente como parte de la defensa social del Estado de Derecho y del ordenamiento jurídico, pues se atenta con medios, se atenta con acciones en donde se pretenda generarse intromisiones hacia cualquiera de los poderes. Yo felicito a la Corte, a su presidente, y obviamente pues en este momento el presidente que está entendiendo que la independencia del Poder Judicial Federal es un elemento esencial en la democracia. Pues bueno, hoy concluimos con los tiempos, ha sido muy agradable, enriquecedor, sabes, magistrada, el cariño, el respeto y la admiración que te tengo, por eso seguimos de fiesta en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Hoy disertó la vicepresidenta del capítulo de Puebla, la magistrada Rosa María Temblador Vidrio, con el tema la independencia judicial. Rosa María, magistrada, gracias por estar en esta fiesta, que es tu fiesta también, porque hemos luchado porque este tema de la cognición jurídica, por el aspecto de generar experticia, porque el tener juristas comprometidos, que verdaderamente con un gran compromiso social, nos ha llevado a unirnos pues, para generar sobre todo diferentes visiones en el derecho y poder aportar en un país tan importante como es el nuestro, pero también estamos hoy aportando en América Latina porque estamos siendo vistos materialmente en todo el continente. Hay algunas exposiciones de nosotros que te quiero avanzar, están en algunas WhatsApp de la Organización de Naciones Unidas, donde están magistrados y jueces constitucionales, están pasando nuestros videos. Se ha hecho un fenómeno
no tan solo regional, porque no nada más es América Latina, estamos inmersos en Estados Unidos, tenemos alguien que va a disertar en Estados Unidos, pero estamos hoy en día en la primera parte de conferencias en Italia, con uno de los mejores procesalistas y uno de los más importantes constitucionalistas en Italia, y en España igual con un procesalista excelente y uno de los mejores constitucionalistas. Entonces el trabajo que ha hecho la Academia es titánico. Yo quiero felicitarte a ti y a todos los integrantes de la Academia por lo que han venido realizando, y hoy en especial a ti, magistrada Rosa María Temblador Vidrio. Para la Academia es muy importante y muy significativo que estés tú en este foro. Muchísimas gracias y reitero, felicidades en tu fiesta. Muchas gracias, doctor. Por el contrario, la agradecida soy yo, y yo quiero felicitarte por esta labor que estás haciendo, que, como bien dices, es una labor muy ardua y titánica de tu parte, y con todas esas capacidades que las pongas al servicio de tu carrera, al servicio de los demás, es muy importante y muy gratificante. Te felicito por eso, doctor. No ceses en tus empeños, que tienes mucho tiempo haciéndolo. Felicidades. Gracias, yo reitero, te felicito a ti y a todos porque esto también lo hicieron ustedes, y a mí me toca a veces ser más visible, pero el trabajo lo hacen otros muchos, así es de que yo me siento muy contento. Te voy a decir por qué, magistrada, porque veo figuras mundiales en sus áreas y veo todos los días una figura dentro de la academia que está ahí concordando en información, concordando en capacitación y quedando a un muy buen nivel. O sea, está demostrándose que la academia tiene un nivel para estar no compitiendo, porque esta es una sumatoria, sino un nivel para estar complementándonos y participando. Estoy tan orgulloso de ustedes, estoy tan contento de que me hayan tomado en cuenta para formar su equipo. Y yo en lo personal, pues lo único que puedo decir es que estoy emocionado, estoy sorprendido, no porque no tenga la capacidad, porque se ha hecho un trabajo titánico de tener a muchos de los juristas más importantes de Europa y de América, a muchos de los juristas más importantes de México que están dentro de la academia. Pues la verdad es algo que demuestra el músculo que tiene una organización que ha entendido siempre que esto es lo que necesitamos. O sea, no lucrar, no buscar un trampolín, no buscar el beneficio de pequeños grupos, sino de la comunidad, porque eso está muy más que comprobado. El trabajo que han hecho la gente de la Academia Mexicana de Derecho hoy en día no se cobra 20 centavos por ingresar a ver las conferencias. Así es. Conferencias de alta calidad. Reitero, pues muchísimas gracias, sabes el cariño que te tengo. Ya pronto debemos que hacer una sobremesa porque hace falta. Y sí, estamos muy contentos y cerramos hoy con la participación de la magistrada Rosa María Temblador Vidrio con el tema la independencia judicial. Nos vemos en la siguiente conferencia. Muchas gracias. Hasta pronto, doctor.